obras más recientes tenemos justamente el tema de hoy sobre Carranza, el último reformista porfiriano, e Historias de la Revolución Mexicana con un prólogo de Friedrich Katz. Aprovecho antes de dejarlos con él, a comentarles que la sesión de la semana que entra, la del 30 de mayo, va a ser con Rosa María Valles Ruiz, con el tema de Hermila Galindo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como siempre, primero quiero agradecer al Instituto por invitarme a estas conferencias, a estos cursos, y a ustedes por venir a escucharme. Ojalá pasemos un buen rato. Yo creo que les expondré el tema más o menos por 45 minutos, una hora, y después de eso podemos conversar acerca de las dudas que tengan o las cosas que quieran comentar. Creo que es una muy buena idea del Instituto acercarlos a la historia de México desde este punto de vista, digamos, kraussiano, ¿no? Por Enrique Krause, que tiene esta idea que explicando biografías es como uno puede entender mejor la historia de México. Ciertamente toda esta serie de personajes que se están tratando en estos cursos del siglo XIX y del siglo XX, pues son personas que tuvieron un impacto muy importante en la historia, que tomaron decisiones que verdaderamente formaron de alguna manera el país que tenemos, nuestras instituciones, nuestra cultura, en todos sentidos, nuestra cultura política, por ejemplo, nuestro nacionalismo, y me parece que es una buena entrada a la historia hacer este ejercicio biográfico. Sin embargo, sí me parece que las biografías hay que tomarlas con mucho cuidado, básicamente por dos razones. La primera es que si no entendemos bien de dónde vienen estos personajes, es decir, quiénes son y cómo se forman antes de que empiezan a tener este impacto sobre las instituciones, la cultura, la política, entonces podemos terminar con una idea equivocada acerca de estos personajes y también del impacto que tienen estos personajes. Y la otra razón es que estos personajes toman decisiones y son muy importantes, pero también interactúan con otros, y hay que entender muy bien el contexto en el que están actuando y la interacción que tienen con estos otros personajes para poder entender de manera más completa, para poder ver con claridad el México que se forma en esos momentos, independientemente de los personajes que estemos tratando. Es decir, no se puede entender a Hidalgo sin Aldama, por ejemplo, o no se puede entender a Venustiano Carranza sin Pancho Villa, o no se puede entender, por ejemplo, a Juárez sin Santana, ¿no? Entonces, este es el tipo de cosas que hay que tener cuidado. Me gusta el acercamiento, que creo que es una gran idea, pero sí es importante que vayan construyendo el mosaico que se les está haciendo a través de estos personajes y que vayan relacionando unos con otros y que de ahí vayan construyendo ya una historia. Además, los historiadores, la biografía, los historiadores que hacemos biografía, tenemos siempre el problema de que a lo largo del estudio de un personaje uno empieza a desarrollar una especie de relación amor-odio con el personaje, ¿no? Primero se empieza a emocionar y le empieza a encantar el personaje, y entonces empieza a ver todo este lado bueno del personaje y se empieza a imaginar un tipo de biografía, y después de eso, después de que empiezan a pasar años y uno pues no termina, empieza a generar cierto odio con el personaje y entonces empieza a ver una biografía distinta. Y así va evolucionando, ¿no? Al final uno siempre trata pues de publicar una biografía, de compartir con los lectores una biografía que sea balanceada, pero esto, digo, es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera que tomaran todo lo que les voy a decir con un granito de sal y que después realmente lo comentemos y podamos rebotar ideas para que no se queden con inquietudes, ¿no? Y con una imagen muy estática de este personaje.
Básicamente yo quisiera exponerles la vida de Carranza en tres periodos distintos. El primero es todo su periodo formativo, es decir, de dónde viene Carranza, cuál es su familia, cómo se forma en su vida familiar, a dónde va a la escuela, qué tipo de personaje es el que se va construyendo desde la niñez hasta la juventud, en donde él entra ya a la política. Esta segunda etapa de la política que les quiero exponer va desde que él toma su primer puesto importante en la política como presidente municipal hasta el Congreso Constituyente, hasta que, digamos, él llega al ápice de su carrera, logra salir triunfante de la revolución y logra convocar al constituyente para hacer la constitución que hoy nos rige. Y la tercera parte es la caída de este personaje, del constituyente, hasta 1920, año en el que pierde la vida, ¿no? Huyendo a la Ciudad de México después del levantamiento de Agua Prieta. Entonces, vamos en estas tres partes y como les digo, yo creo que después de unos 45 minutos podemos empezar a conversar. Venustiano Carranza nace el 29 de diciembre de 1859. Si ustedes más o menos tienen en su cabeza la película de la historia nacional, 1859 es uno de estos años del siglo XIX en donde todo está de cabeza, ¿no? La Constitución del 57 acaba de ser aprobada. El presidente Comonfort la desconoce, viene el desconocimiento de las instituciones, la guerra de 3 años, es decir, es un México muy convulso y es un México muy particular porque sí en esos años hay dos grupos que se están enfrentando para obtener el poder en México, los que llamamos conservadores, el grupo de los conservadores y el grupo de los liberales. Esto no fue así a lo largo de todo el siglo XIX. Luego tenemos una idea equivocada del siglo XIX como un siglo básicamente de inestabilidad, todo el siglo, y un siglo de enfrentamiento entre liberales y conservadores, pero no es así. Si ustedes toman el número de años que hubo estabilidad en el siglo XIX y los comparan con los años de inestabilidad, van a encontrar que hay bastante equilibrio. Es decir, el siglo XIX, la inestabilidad del siglo XIX empieza básicamente en 1810, pero ya había habido una década antes de estabilidad. Y después tenemos al final el porfiriato, que va desde 1876 hasta al final del siglo, ¿no? Entonces hay un montón de años de estabilidad. Y no siempre en los años de inestabilidad hay este enfrentamiento entre liberales y conservadores. Pero en esos años en los que nace Carranza, en 1859, este enfrentamiento está ahí y es un enfrentamiento bastante pronunciado. ¿Por qué les digo todo esto? Porque el padre de Carranza decide tomar el bando de los liberales y eso va a marcar la vida de su familia y de Venustiano, ¿no? de una manera muy importante. El padre de Carranza decide tomar el bando del grupo liberal y va a participar en la guerra de reforma al lado de los liberales. Y se va a hacer muy cercano a gente como Mariano Escobedo, por ejemplo. También va a tener cierta cercanía con el presidente Juárez y esto, como les digo, va a marcar mucho la familia. Se va a hacer una familia en donde en las sobremesas, en las pláticas, siempre va a estar presente la historia gloriosa de los liberales, gloriosa del presidente Juárez, y esto lo va a absorber Venustiano desde muy pequeño. También esto es muy importante porque cuando Venustiano empieza a ir a la escuela, el modelo positivista liberal es el que prevalece en las escuelas del país, y esta es también la educación formal que él va a tener. Es decir, él va a ser un hombre típico del liberalismo del siglo XIX, que inicia su educación muy temprana en la familia, muy apegado a esta ideología, y después va a entrar a la escuela y va a seguir absorbiendo esta idea liberal. Y también una idea muy particular de la historia de México, ¿no? Porque después de la intervención francesa va prácticamente a desaparecer
el bando conservador, y se va a empezar a escribir esta idea de liberalismo, esta historia del liberalismo, que Justo Sierra incluso va a llamar la etapa de la segunda independencia nacional, ¿no? Refiriéndose primero a la independencia de España y después a la independencia de la Iglesia. Todo esto es lo que Carranza va a ir absorbiendo como niño en la escuela. Ya como un adolescente, él primero va a la escuela en su pueblo natal, en Cuatro Ciénegas, un pueblo muy pequeño del centro del estado de Coahuila, justo en el centro geográfico del estado, lejos de la capital, Saltillo, en ese momento, pero sí es el centro geográfico del estado. Ahí va al colegio primero y después la familia se va a mudar a Saltillo para que los chicos puedan ir a la escuela. Ahí va a ingresar al Ateneo Fuente. El Ateneo Fuente es uno de estos institutos científicos literarios que surgen en el país después de la Guerra de 3 Años. Y ahí va a hacer sus estudios que nosotros llamaríamos hoy de secundaria. El Ateneo va a pasar por unos años de inestabilidad, y esta inestabilidad en el Ateneo y en la política estatal van a hacer que los padres de Carranza decidan enviar a Venustiano y a su hermano Emilio a la Ciudad de México a seguir sus estudios. Venustiano va a empezar lo que sería hoy la educación preparatoria, precisamente en la Escuela Nacional Preparatoria, y su hermano Emilio se va a meter a la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Este es otro dato muy importante, porque de los hermanos de Carranza, Carranza nace en una familia en donde hay 15 hijos, 10 mujeres y 5 hombres. Las mujeres en ese entonces estaban bastante relegadas sobre todo en la educación, pero los hombres no. Y la familia Carranza, el padre de Carranza, va a estar muy interesado en que los chicos vayan a la escuela. Uno de sus hermanos, por ejemplo, Sebastián, mayor que él, va a ir a la escuela en Estados Unidos, va a ir a Rochester a estudiar. Es decir, hay un interés muy importante del padre porque los hijos vayan a la escuela, pero el hermano más cercano a Venustiano en esos años es su hermano Emilio, que va a entrar a la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Y ahora sabemos que por un diario que se conserva de una de las hijas de Carranza, que Venustiano Carranza siempre quiso ser abogado. Nunca tuvo ningún estudio formal en leyes, pero siempre admiró a su hermano Emilio por esta etapa en la que él está en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Él va a estar 2 años en la Escuela Nacional Preparatoria, Venustiano, y después de eso va a empezar la carrera de ingeniería, y muy pronto va a abandonar la escuela porque tiene un problema en los ojos, tiene una enfermedad en los ojos y tiene que abandonar la escuela para ir a Estados Unidos a tratarse los ojos, y nunca regresa a la escuela formal. Es decir, Venustiano Carranza nunca tuvo una educación profesional. Ahora, aquí hago un pequeño paréntesis porque todo esto que les estoy narrando indicaría que la familia Carranza, en ese tiempo sobre todo, es una familia bastante bien librada económicamente, que uno de los hijos haya podido estudiar a Nueva York, a Rochester, que hayan ido a la Ciudad de México, que después de su enfermedad de los ojos él haya podido atenderse en Estados Unidos, pues indica cierto poder económico de esta familia. Y es muy importante ver de dónde viene esta riqueza y cómo se forma. El padre de Carranza fue un hombre bastante pobre, con muy limitados recursos materiales, que se van a incrementar solo cuando él decide tomar el bando liberal y participar en la Guerra de 3 Años. Él, a lo largo de la Guerra de 3 Años y después durante la intervención francesa, le va a hacer servicios importantes al presidente Juárez, como parte de la Guardia Nacional, y es como resultado de estos servicios que el presidente Juárez va a premiar al padre de Carranza, y ese premio consiste básicamente en donaciones de tierras. Parte de estas tierras que le dona al padre de Carranza son tierras bastante valiosas, porque están en Saltillo, alrededor de Saltillo, o en Cuatro Ciénegas, pero en la parte urbana de Cuatro Ciénegas. Otras de estas tierras, que tienen extensiones amplísimas, estaban en la mitad del desierto. Esas tierras prácticamente no valían nada.
Y esas son las tierras que el padre de Carranza básicamente le va a heredar a sus hijos. Entonces, por las tierras en el ámbito urbano, sobre todo, la familia empieza a tener ciertos recursos económicos que le permiten hacer este tipo de cosas, como enviar a los hijos a México, al extranjero. Pero la familia Carranza nunca tuvo haciendas. En la historiografía posterior, sobre todo en los años 20, se va a mencionar de manera muy insistente que Carranza era un hacendado y que además como hacendado tenía intereses parecidos a los de los hacendados. Y esto es mentira, la familia Carranza nunca llegó a tener haciendas. Como les digo, las tierras de mayor extensión que tenían estaban en la mitad del desierto. El mismo Venustiano heredó un rancho al que le puso el nombre de Las Ánimas, que está en medio del municipio de Ocampo. Si ustedes en su cabeza pueden ver el mapa de Coahuila, en el sur del estado, en el sureste del estado, está Saltillo, muy pegado a Monterrey, es decir, muy pegado a la frontera con Nuevo León. Y si ustedes parten de Saltillo hacia el norte, como si fueran hacia Piedras Negras, en la carretera que va exactamente hacia el norte, pasan por Monclova. Y ahí en Monclova tienen que tomar hacia el occidente para ir a Cuatro Ciénegas. Una vez que llegan a Cuatro Ciénegas, entonces el municipio de Ocampo es el municipio contiguo hacia el norte. El municipio de Ocampo es, si no me equivoco, el municipio más grande del país. Bueno, ¿y por qué es tan grande? Pues porque es puro desierto, no hay básicamente nada. Este rancho de Las Ánimas, que yo tuve la suerte de poder visitar hace unos años, verdaderamente está en medio del desierto. Incluso hoy sería muy difícil producir algo ahí. Y no solamente en términos de la aridez que tienen los terrenos, sino que está en una localidad, está localizado de una manera tan remota que sería muy complicado, si se llegara a producir algo, sacarlo de ahí, ¿no? No hay caminos, incluso hoy, para llegar ahí. La gente que es dueña de tierras ahí, generalmente o viaja en avioneta para poder llegar ahí, o se puede hacer en carro, como yo tuve la oportunidad de hacerlo. Es un viaje más o menos de Cuatro Ciénegas al rancho son como 5 horas en automóvil hoy. Y pues uno va en el desierto, no hay caminos, no hay nada. Entonces si uno no va con alguien que sabe a dónde va, pues uno termina ahí perdido en el desierto, ¿no? Entonces estas tierras que verdaderamente tuvo Carranza, de una extensión muy considerable, no valen nada, nunca valieron nada. Se llegó a producir candelilla, es una planta que crece en el desierto, de la que sale una cera que se puede utilizar para hacer velas, por ejemplo, como combustible. Se llegó a producir ahí candelilla, llegaron a tener algunos ingresos por eso los hermanos Carranza, pero nunca fue nada importante. Carranza se definía a sí mismo como ranchero, y eso es lo que verdaderamente era, por los ranchos urbanos que tenía. Cuando él muere en 1920, su testamento lo que revela es un hombre básicamente de clase media. Todas las propiedades que él hereda son equivalentes más o menos a 50,000 pesos de la época. Es como si hoy heredaran, pues yo me imagino que como 5 millones de pesos, ¿no? Contando todas las propiedades que tenían, es decir, la casa que tenían, el automóvil que tenían, etcétera, ¿no? Es decir, no es una riqueza para nada como la que tenía la familia Madero, o para las que tenían gente como Jerónimo Treviño, por ejemplo, el general Naranjo, el gobernador Cárdenas de Coahuila, ¿no? Que ellos sí tenían extensiones de tierra que opacaban cualquier propiedad de los Carranza. Si ustedes ven el mapa de Coahuila en 1912, los Madero tenían haciendas, tenían propiedades que sobrepasaban las 300,000 hectáreas, es decir, realmente eran propiedades enormes, ranchos ganaderos que tenían cientos de miles de vacas, tenían propiedades mineras también. Entonces, digo, la riqueza para nada se compara. Los Carranza nunca fueron parte de la élite económica del porfiriato, aunque sí fueron parte de la élite política. Ahora voy a llegar a eso. Retomo la narración en la que estaba. Carranza viene a la Ciudad de México, está en la Escuela Nacional Preparatoria, tiene esta enfermedad y tiene que salir, y regresa a Cuatro Ciénegas a dedicarse
al cultivo de las tierras, a dedicarse al trabajo en las propiedades de su padre, y la familia se regresa toda a Cuatro Ciénegas, están establecidos ahí, y el padre, con esta cercanía que tenía con políticos liberales de la época, él ocupa la alcaldía municipal de Cuatro Ciénegas 2 o 3 veces, y desde ese puesto es que él atrae a sus hijos a la política. De los 5 hijos, el más grande, Pascual, él sale desde muy joven a Chihuahua, se establece en Chihuahua y nunca va a regresar a Coahuila con su familia. El que sigue, Sebastián, él sí participó en la política, particularmente en el levantamiento de 1893, al que ahora me voy a referir, y después de participar en ese levantamiento, muy marginalmente participó en la Revolución Mexicana, pero ya no tomó más parte en la política. Los otros 3 hijos, Emilio, Venustiano y Jesús, ellos sí se metieron a la política y fueron lo que consideraríamos hoy políticos profesionales. Emilio fue diputado local en Coahuila durante muchos años y murió siendo diputado local en 1898. Venustiano fue presidente municipal de Cuatro Ciénegas, después sustituyó a su hermano en la legislatura local, fue diputado local, después de eso fue senador sustituto, después un senador propietario por el estado de Coahuila en el Senado de la República, después gobernador interino, gobernador constitucional y después presidente de la República. Entonces él sí tuvo una carrera muy larga. Y Jesús, el hermano menor, fue presidente municipal de Ocampo, de este municipio contiguo, un par de veces, y después se unió a Venustiano para entrar a la Revolución y murió en Oaxaca durante la Revolución en 1915. Entonces los hermanos Carranza sí tuvieron este lado político, impulsados por el padre. Y en el caso particular de Venustiano, la primera vez que él es presidente municipal de Cuatro Ciénegas, él se enfrenta con el gobernador de Coahuila, con el gobernador Garza Galán. En ese momento el gobernador estaba presionado por Porfirio Díaz, precisamente, porque Porfirio Díaz quería reportes de todos los estados, sobre todo de la situación económica en los estados, y el gobernador Garza Galán pues quería complacer al presidente y hacer estos reportes que les conocemos mucho a los políticos, ¿no? Todo es rosa y está bien y todo produce y todo está padrísimo, ¿no? Carranza se niega a dar un reporte de este tipo y entonces termina renunciando de la presidencia municipal y se va a su rancho de las Ánimas a hacerlo, a tratar de hacer que produzcan, ¿no? Esta es una etapa muy romántica en la historiografía carrancista, porque les digo, este rancho está muy alejado y él llega al rancho, a estas tierras, cuando prácticamente no hay nada, y en lo que construye una casa ahí muy pequeña que todavía está en pie ahí en las Ánimas. Él vive en una cueva y está viviendo en esa cueva durante meses, y después empieza a construir una presa, que también todavía existe esta presa en estos terrenos, pero la presa es para capturar aguas intermitentes, no es que haya un río ahí, sino que de las lluvias, cuando llueve, se puede capturar algo de agua, ¿no? Estas construcciones todavía están ahí. Yo cuando fui al rancho, la presa esta estaba seca desde hacía años, no había tenido agua en años, no en décadas. Y esta pequeña casa, pero la historiografía como que enaltece mucho esta aventura de Carranza en el desierto, ¿no? Y habla de cómo lo marca y su formación como joven viviendo solo en el desierto, ¿no? Y de ahí concluyen que por eso era una persona que prácticamente no hablaba, que era muy callada, escuchaba mucho pero prácticamente no hablaba, y cuando hablaba eran oraciones cortas, muy parcas, muy secas, ¿no? Quién sabe si esto sea verdad. Hay otros historiadores que dicen que su carácter más bien se formó de esa manera por el enfrentamiento constante que había entre los habitantes de Cuatro Ciénegas y los indios, ¿no? Que invadían esa zona de Coahuila, llegaban
llegaban a Cuatro Ciénegas y todo el tiempo estaban teniendo que combatir a los indios. Y a todos los niños se les educaba en estas guerras contra los indios, y una de las cosas fundamentales en estas guerras era siempre guardar silencio, ¿no? Cuando venían los indios, pues había que quedarse quieto, había que quedarse callado y había que vivir sin luz para que los indios no vieran dónde estaban los blancos, ¿no? Entonces otros historiadores dicen que esto también marcó a Carranza y que por eso se hizo una persona así. Hay muchos pues colegas de Carranza que después hicieron historiadores, escribieron sobre el carácter de Carranza, y en esto sí se coincide. En eso básicamente la razón por la que era así es la disputa, pero todo el mundo coincide en que era un hombre bastante parco, de trato muy seco, muy familiar, eso sí, con un cariño muy especial por sus hijas, sobre todo. Él se casó con doña Virginia Salinas, ahí de una familia de Cuatro Ciénegas. Con ella tuvo 2 hijas, la mayor Julia, la menor Virginia. Julia nunca se casó y Virginia se casó con el general Cándido Aguilar, pero nunca procrearon hijos. Entonces de ese matrimonio de Carranza no se conoce descendencia. No se conocen nietos, ¿no? Y más descendencia. Después él tuvo una segunda mujer, y con esa segunda mujer tuvo 3 hijos varones. Estos hijos sí se casaron después y tuvieron descendencia. Entonces hoy hay descendientes directos de Venustiano Carranza. Tuvo 4 hijos con la segunda mujer. Entonces, bueno, el carácter de Carranza siempre también ha sido motivo, digamos, de la historiografía de un lado y del otro. La historiografía carrancista, que dice que era un hombre muy observador, muy inteligente, que escuchaba mucho, que reflexionaba y que cuando tomaba decisiones eran en el momento justo, y que era un hombre que comprendía, digamos, de todos los temas muy fácil, ¿no? El otro lado, la historiografía anticarrancista, dice que era un hombre parco, muy terco, necio, de un trato difícil. Sobre todo los villistas y los zapatistas lo calificaban de un perfumado senador porfirista, ¿no? De los que tomaban chocolate con el dedo así, ¿no? Y este es el tipo de críticas que le hacían a su personalidad. Sobre todo, como les digo, un hombre terco. Eso es verdad. Una vez que él tomaba una decisión era muy difícil que cambiara de parecer, que cambiara de rumbo. Para unos eso era terquedad, para otros era determinación. Entonces, bueno, depende a quién lean la imagen que van a tener de él, ¿no? Zapata, por ejemplo, decía que cuando él montaba a caballo parecía que estaba sentado en el sillón de su sala, ¿no? Y que por supuesto no sabía montar a caballo, ¿no? Esto, bueno, es muy disputable, ¿no? Sobre todo pensando en los viajes que hizo Carranza a caballo, el primero y más destacado, ¿no? Sobre todo desde ahí de Monclova hasta Hermosillo, a caballo y caminando, ¿no? Un hombre de mucha determinación, de un físico muy prominente, más o menos de 1,85 de estatura, muy robusto. Yo calcularía que más o menos unos 95 kilos de peso, es decir, una persona muy alta, robusta. Si ustedes ven fotografías de Carranza al lado de Madero parece un enanito, ¿no? Y flaquito, ¿no? Y este es un hombre enorme, ¿no? De mucha resistencia, que prácticamente no tomaba alcohol. Se dice que le gustaba tomar al final de la comida quizá una pequeña copa de brandy, pero no era afecto al alcohol ni al cigarro, como era común entre los revolucionarios. Esto es increíble, ¿no? Que nuestros héroes de la revolución, a pesar de vivir en una época que nosotros relacionamos con el consumo del alcohol y el café con piquete y todo esto, pues estos héroes revolucionarios pues, todos eran abstemios y bastante bien portados, ¿no? Eso sí, mujeriegos todos, sin duda, pero pues en términos de la comida y la bebida bastante moderados.
Este es el Carranza que se forma de joven, como les digo, en una familia bastante compacta, muy grande, muy extensa, con esta educación liberal, muy centrada en esta idea de que los individuos son la base de la sociedad. Esa es la piedra central del liberalismo, ¿no? Que en realidad somos los individuos los que hacemos la sociedad, y la sociedad existe por los individuos, opuesto a otras ideologías como el comunismo, que es exactamente al revés. Lo importante es la comunidad y los individuos existen gracias a la comunidad. Esta educación liberal que ponía al individuo en el centro, y al individuo que se esfuerza, que trabaja, que lucha por tener una posición, que es responsable de su destino. Esta es la educación que tiene Carranza y que va a absorber muy bien tanto en familia como en la escuela. También como parte de esta educación liberal hay este énfasis por el hombre moral, de principios, ¿no? y que rechaza todo tipo de vicios, ¿no? Y entonces después vamos a ver estas actitudes de Carranza en contra no solo del alcohol, sobre todo de las drogas. Entre la población de chinos ya en esa época en México había un consumo muy importante de opio. Él se va a oponer a esto, campañas de salud todo el tiempo, de educación, la prohibición de las corridas de toros, por ejemplo, es una de las cosas que va a hacer Carranza después en la Ciudad de México. Tienen esta idea como el hombre recto, moral, ¿no? Y esto también viene de la cultura en el norte, que es completamente distinta a la cultura del centro y del sur, en un país que todavía está muy separado, que todavía es muy regional, es muy de regiones, ¿no? Un país que apenas se está juntando como mercado, cuyos lazos principales están en las vías de ferrocarril, ¿no? Y entonces, por lo tanto, hay muchísimas regiones del país que siguen incomunicadas, y en el norte hay esta idea de los hombres que tienen que trabajar por sí mismos y luchar por tener una posición y por crear y moldear su destino, ¿no? Es el Carranza que de joven llega a la presidencia municipal, paso a la segunda etapa del Carranza político, que llega a la presidencia municipal e inmediatamente empieza a pensar en las cosas que puede hacer para mejorar la educación, sobre todo, y para incrementar, digamos, el bienestar de las familias en términos de salud y este tipo de cosas. Él, por ejemplo, en esta primera etapa como presidente municipal tenía la idea de que era su obligación recibir a todas las mujeres del pueblo para que le dijeran todos los males que los hombres les causaban, ¿no? Y entonces iban las mujeres a quejarse con él de que les pegaban o de que eran borrachos, y entonces él tenía esta idea de castigar a todos estos hombres que se portaban mal, ¿no? También otra de las cosas que impulsó mucho fue las escuelas para niñas, ¿no? Que se invirtiera en la educación de las mujeres. Pero en esta primera etapa como presidente municipal, que dura muy pocos meses por este conflicto con el gobernador, prácticamente no puede hacer mucho. Él se retira a su rancho, como les dije, y en 1893 viene un levantamiento muy importante en contra del gobernador Garza Galán. En Coahuila, como en el resto del país, don Porfirio había encontrado el mecanismo, digamos, para mantenerse en el poder, o uno de los mecanismos, que era esto de dividir a las élites regionales en diferentes grupos y darles primero el poder político a unos, el poder económico a otros, y cuando la cosa empezaba a ir mal, entonces le daba el poder político a los que tenían económico, les quitaba el poder económico a esos, se los daba a otros, y mantenía ese equilibrio entre los diferentes grupos regionales. Esto hizo en Coahuila, y Garza Galán era representante de uno de estos grupos, y en 1893 viene este levantamiento en contra del gobernador Garza Galán, y en este levantamiento participan los hermanos Carranza. Sobre todo participan Sebastián y Emilio, son los dos hermanos que más involucran, que están más metidos en el levantamiento. No tenemos ningún documento, no existe ningún documento que demuestre que Venustiano Carranza verdaderamente jugó un papel importante en este levantamiento.
En la historiografía se dice que él había venido a la Ciudad de México a negociar con don Porfirio y que fue gracias a su negociación que todo salió bien, pero no hay ningún documento que pruebe que estuvo en la Ciudad de México, como sí hay documentos que prueban, por ejemplo, que su hermano Sebastián estuvo en la Ciudad de México y que sí participó en negociaciones con el régimen. Hay listas, por ejemplo, de gente de los que estaban levantados en armas en el archivo de Porfirio Díaz, y en esas listas no aparece Venustiano Carranza nunca. Pero bueno, como parte de la familia, algún papel juega. Y lo importante de este levantamiento es que es el único levantamiento en los años del porfiriato que logra derrocar a un gobernador. Es decir, Porfirio Díaz tampoco aceptaba estos levantamientos. Siempre la actitud de don Porfirio era: primero hay que vencer a los levantados, desarmar a los levantados y luego castigar a los gobernadores, ¿no? Porque pues no estaban haciendo su chamba, ¿no? Pero en este levantamiento en particular logran derrocar al gobernador. El gobernador tiene que abandonar su silla, y esto pues le da una notoriedad muy importante a la familia Carranza y a otro personaje que va a ser muy cercano a ellos, que era el líder, digamos, de este levantamiento, que era el gobernador Cárdenas, Miguel Cárdenas. Él es el que se va a convertir en gobernador una vez que sale Garza Galán. Y por la cercanía que tiene con los Carranza, entonces en esos años la familia Carranza va a lograr todos estos puestos que yo les decía, ¿no? Jesús en Ocampo, Venustiano en Cuatro Ciénegas, Emilio en el Congreso local, van a hacer negocios con el gobernador, como era común también ahí en el porfiriato. Ahí viene parte de la riqueza que ya los hijos de don Jesús Carranza van a hacer en estos años que van más o menos entre 1895 y 1908. ¿No? En donde los hermanos van a ir ocupando estas posiciones políticas, y sobre todo Venustiano va a tener este camino ascendente. Primero regresa a la presidencia municipal de Cuatro Ciénegas, ahí va a tener un periodo y fracción, casi 2 periodos completos, como presidente municipal, y después, como les digo, va a ir al Congreso local, después de la muerte de su hermano en 1898. En este periodo él va a empezar, ahí es cuando realmente empieza a hacer una red de política entre amigos y familiares, que al final es lo que lo va a impulsar a la gubernatura. Él tiene un papel bastante destacado, todo el tiempo muy cercano al gobernador. Existen muchas cartas entre Carranza y el gobernador Cárdenas, en donde Carranza pues recomienda muy seguido, ¿no?, que se invierta en la educación, que se siga invirtiendo en programas de salud, que se tomen políticas para distribuir mejor la carga fiscal. Es decir, ahí sí hay un buen cúmulo de documentación que nos permite ver el tipo de política que tenía Carranza en su cabeza. Y después se va a ir al Congreso local. Ahí va a ser muy, muy cortito su estancia en el Congreso local, que su hermano muere en 1898. Y después él va en 1900 al Senado como senador sustituto. Aquí hay esta controversia, ¿no?, de por qué Porfirio Díaz lo nombra senador. Hay unos que dicen que pues, en realidad es como en todo el sistema porfirista, como él era un buen porfirista, entonces lo premiaron con una senaduría, ¿no? Hay otros que dicen no es cierto, realmente don Porfirio empezó a ver una figura que crecía, a un político común con influencia, y la mejor solución para quitarle ese poder fue sacarlo de Coahuila y traerlo a la Ciudad de México, donde lo podía tener cerca. El caso es que él viene a la Ciudad de México en 1901, ocupa ya la senaduría, el escaño de senador por el estado de Coahuila en el Senado de la República, y en su estancia en el Senado también hay muy poca documentación realmente que nos diga qué es lo que estaba haciendo Carranza en el Senado. Tenemos las leyes que él firma como senador.
Sabemos que ocupó varias comisiones, entre ellas estuvo en la de Educación, la de Guerra, 2 comisiones bastante importantes. Después fue vicepresidente del Senado, es decir, también tuvo esa notoriedad dentro del Senado, pero no tenemos, por ejemplo, ningún discurso de él en el Senado, ni sabemos que él haya impulsado iniciativas, que él haya propuesto iniciativas. Lo que sí sabemos es que estuvo en estos años en donde el Senado, muy a pesar de buena parte de la historiografía, sí jugó un papel importante. Se discutieron leyes muy importantes, se discutieron reformas a la Constitución que tuvieron mucho impacto, sobre todo en el sistema económico del porfiriato, y Carranza estuvo ahí y convivió con estos senadores que sabían de política, que sabían del sistema porfirista, que sabían cómo funcionaban los hilos del poder, y eso sí sabemos, Carranza aprendió durante estos años muchísimo. ¿Cómo sabemos? Pues por el tipo de políticas que después persiguió, el tipo de reformas que propuso, tanto a la Constitución local de Coahuila como a la Constitución federal. Son reformas de un corte liberal típico del siglo XIX, que retomaron muchas de las propuestas que el grupo de Justo Sierra, por ejemplo, había abanderado en los años de 1870, 1880. Después también va a retomar muchas de las cosas que don Emilio Rabasa había propuesto como reformas constitucionales, desde más o menos 1904 hasta 1912, don Emilio Rabasa. Entonces está muy cercano a políticos de los que aprende mucho, y este aprendizaje va a ser muy útil para Carranza. Por 2 razones. Primero, porque en 1908 el presidente Porfirio Díaz decide que no es bueno que Miguel Cárdenas se vuelva a reelegir como gobernador, y entonces le pide que se haga a un lado, y Carranza en ese momento identifica la oportunidad para competir por la gubernatura y empieza a hacer, como decimos hoy, toda su grilla ahí con los grupos políticos locales, pero también con el presidente Díaz para poder llegar a la gubernatura. Él, por ejemplo, es en estos meses en donde escribe un telegrama en donde critica de manera muy severa por primera vez a Francisco Madero, ¿no? Se refiere a él como un político sin importancia, al que no hay que realmente hacerle mucho caso. Que además Carranza sabe que tiene negocios en Coahuila y que él está dispuesto, le dice a Porfirio Díaz, a hacer que prevalezca la política de don Porfirio sobre Madero en estos negocios, ¿no? Este telegrama se ha reproducido muchas veces y es una de las muestras, digamos, que se han dado como prueba de que Carranza años después se va a querer levantar en contra de Madero. Esto no es cierto, esto es parte de esta política que en ese momento se estaba dando, y en donde Carranza está buscando el apoyo de Porfirio Díaz para llegar a la gubernatura. El caso es que él no logra conseguir ese apoyo. Compite para la gubernatura, pero pierde la elección en 1908. Y aquí empiezan unos meses muy complicados para Carranza, porque al mismo tiempo que no puede llegar a la gubernatura, pues ahora queda, digamos, en la oposición a Porfirio Díaz. Y prácticamente queda sin ningún tipo de poder, ¿no? Sin ningún apoyo en el Estado, porque el gobernador es un científico porfirista, y en el Senado queda completamente hecho a un lado, también no parece ninguna salida, y ahí es cuando se acerca por primera vez a Madero, ¿no? Se acerca a Madero, se acerca al partido antirreeleccionista de Madero, que va a empezar su campaña, como saben, en 1909. Con este libro que escribe Madero, La sucesión presidencial en 1910, se acerca a él, empieza a tratar de hacer tratos con él, para, pues, una vez que la política cambie, él pueda tener un mejor papel. Las cosas no caminan muy bien, también saben esa parte de la historia. Madero es candidato a la presidencia, su campaña no va a ningún lado, pierde la campaña en 1910. Digo que no va a ningún lado porque también tenemos esta idea romántica de que Madero movilizó a miles de millones de personas y entonces tuvo una campaña súper exitosa y le hicieron un fraude estruendoso que le quitó la presidencia, y esto pues básicamente no es cierto. Es decir,
Por supuesto que hubo fraude, por supuesto que un fraude debería invalidar una elección, pero estamos hablando de 1910, no de 1990 ni del año 2010, ¿no? Y además, pues Madero hace una campaña que es muy exitosa en el ámbito urbano, no en el ámbito rural. En 1910, básicamente el 80% de la población estaba en el ámbito rural, ¿no? Entonces, digo, hacer un fraude era muy fácil, si lo quieren ver así, o ganar votos era muy fácil en esos términos. Entonces, la campaña de Madero, pues, termina con la elección en el verano de 1910. Y ahí parece que la carrera política de Carranza se va a terminar, hasta que Madero decide levantarse en armas y eso revive la carrera de Carranza. Él se acerca a Madero, Madero sabe que es un político local con mucho peso, sabe que tiene redes muy importantes por su cercanía que ha sido muy cercano a Bernardo Reyes y al reyismo, esta corriente, digamos, que se había enfrentado a los científicos en el porfiriato para tener el sucesor de Porfirio Díaz, y Madero entonces no lo puede ignorar. Y como no lo puede ignorar, entonces acaba haciendo un trato con él y acaba ofreciéndole el apoyo del partido antirreeleccionista para que vuelva a competir por la gubernatura. Y ahí revive completamente Carranza. Cuando empieza la revolución, Carranza está muy indeciso, no sabe si sí entrarle o no, a la revolución armada. Sale del país y desde San Antonio, en Texas, él empieza a observar qué es lo que está pasando con la revolución de Madero, ¿no? Cuando se empieza en noviembre de 1910, también esto lo saben, básicamente no sucede nada, es decir, Madero quiere cruzar la frontera, pero pues se encuentra con que nadie lo recibe. No pasa nada, excepto algunas cosas pequeñas, enfrentamientos que son verdaderamente menores, como los de los hermanos Cerdán en Puebla, por ejemplo, pero parece que la revolución no va a tomar ningún impulso y entonces Carranza decide quedarse en San Antonio a ver qué pasa. Ahí surge una enemistad muy, muy importante con la familia Madero, porque los hermanos de Francisco le decían este viejo pachorrudo, ¿no? Este viejo pachorrudo ahí está sentado, no hace nada, le estamos dando dinero y estamos haciendo y él no hace nada, ¿no? Cuando la revolución empieza a tomar impulso, sobre todo en la primavera ya de 1911, entonces es cuando Carranza decide actuar, cruza la frontera y pues básicamente llega a subirse en la ola revolucionaria y a ser parte digamos, del equipo ganador, ¿no? Como saben, una vez que Madero nombra su gabinete en Ciudad Juárez, a Carranza lo nombra secretario de guerra, cosa que produce mucho malestar en gente como Pancho Villa, como Pascual Orozco, que al final incluso se van a rebelar, ¿no?, por ese nombramiento en contra de Madero. Madero muy hábilmente los vuelve a meter al redil, pero Carranza otra vez, ¿no?, su carrera está ahí bastante viva, lo nombra gobernador interino del estado y en esos meses que es gobernador interino, Carranza logra impulsar un montón de políticas que le van a dar una base muy importante en el Estado, que van a consolidar su base de poder en el Estado. Entonces él está 2 o 3 meses nada más como gobernador interino, después renuncia para competir por la gubernatura constitucional y logra ser gobernador constitucional ya de Coahuila formalmente, al mismo tiempo que Madero toma la presidencia en noviembre de 1911. Entonces, si ustedes ven la carrera de Carranza, hasta ese momento es una carrera bastante exitosa, que a diferencia de la mayoría de los políticos en el Estado, es totalmente ascendente, excepto por estos pequeños meses en donde él, después de perder la primera campaña, queda en una especie de impasse, pero su carrera es completamente ascendente, ¿no? Desde que había ganado por primera vez el puesto de juez local, al que no me referí, era un puesto de elección popular, él es electo juez local pero nunca ocupa ese puesto, de ahí va subiendo presidente municipal, diputado local, senador, gobernador interino, así va subiendo hasta que es gobernador constitucional.
Entonces, ya aparece entonces Carranza, ya es una figura regional importante, ya es un hombre conocido a nivel regional, pero no a nivel nacional. Ahí sí esta es una diferencia muy importante, porque después de la campaña para la presidencia en 1910, Madero es un político con reconocimiento nacional y Carranza no. Entonces, Carranza se tiene que subordinar a Madero, y Madero, como presidente de la República, pues sí queda arriba de Carranza. Ahora, en estos meses en los que, un poquito más de un año, en los que el presidente Madero ocupa la silla en Palacio Nacional y Carranza es gobernador, ahí hay una serie de enfrentamientos entre ellos. Y básicamente el enfrentamiento más importante es que Carranza no está de acuerdo en la política de Madero de desarmar al ejército revolucionario. ¿No? Carranza es uno de los gobernadores, porque no es el único, el gobernador Maytorena de Sonora, Abraham González en Chihuahua, por ejemplo, se habían acercado a Madero a decirle: esto es un error, no puedes desarmar al ejército que te llevó al poder y dejar al ejército que derrotaste con poder, esto no tiene ningún sentido. Y entonces Carranza se niega a desarmar a las fuerzas estatales, y tiene esta serie de enfrentamientos con el presidente, porque el presidente insiste en que desarme a esos hombres, Carranza no quiere, entonces el presidente le dice: bueno, pues si tú no los desarmas, yo no te los voy a financiar. Carranza se enterca y dice: pues es que yo no puedo controlar esto va a estallar, y pues de alguna manera la realidad le da la razón al gobernador Carranza, porque viene el levantamiento, de Zapata en Morelos, con el plan de Ayala de noviembre de 1911, después viene el levantamiento de Orozco en Chihuahua, los orozquistas van a invadir Coahuila y Carranza va a tener que enfrentar el orozquismo también, después viene el levantamiento de Félix Díaz, que termina apresado en Veracruz, pero se levanta, también Bernardo Reyes tiene este intento de levantarse en armas cruzando por Nuevo León. Entonces el gobierno de Madero realmente es un gobierno muy inestable, ¿no? Es un presidente increíblemente popular entre las clases medias y altas, parte de las clases altas, pero pues que es un presidente muy débil si realmente ustedes analizan el poder que tiene Madero, tanto por las instituciones, es decir, una vez que cae el sistema político porfirista, el presidente de México en la Constitución 57 es un presidente muy débil, pero también es muy débil por la personalidad que tiene Madero y su convicción de que México puede sobrevivir en un sistema así. Entonces, la realidad un poco le da la razón a Carranza. Carranza mantiene parte de estas fuerzas estatales, que son las que lo van a acompañar en la revolución constitucionalista una vez que se da el cuartelazo en la Ciudad de México. Viene la escena trágica y Carranza hace otra vez este cálculo, ¿no? De decir, necesito ver primero realmente cómo está la cosa. Una vez que se da cuenta de que es un golpe de Estado en la Ciudad de México, entonces él desde un principio decide que no va a aceptar el gobierno de Huerta, y esta idea que tiene él de mantener la bandera de la legitimidad de la Constitución es lo que le da nombre a su ejército, al ejército constitucionalista, y es por eso que firma el Plan de Guadalupe en marzo de 1913. Carranza ahí, en ese momento de su vida, ya va a empezar a revelar muy bien lo que había aprendido de joven, de niño, de joven, y esta educación liberal. Les doy dos ejemplos muy concretos, porque además creo que ya me estoy extendiendo mucho. El primero es que como gobernador de Coahuila, él propuso una reforma integral a la Constitución del Estado. Hasta donde yo sé, hasta donde creo que sabemos los historiadores, fue el único gobernador en la etapa maderista, en la etapa del presidente Madero, que propuso una reforma integral a la Constitución de su estado. Esa propuesta que él hizo es muy importante en nuestra historia jurídica, porque si ustedes la analizan, esa es la raíz de la reforma que él va a proponer en 1916 para la Constitución Federal. Es decir, si ustedes leen con cuidado todas las historias del constituyente de 1916-17, en ninguna se explica de dónde viene la reforma que propone Carranza. Se dicen algunas que fueron
dos personajes, Luis Manuel Rojas y José Natividad Macías, a quienes Carranza les encarga este proyecto de reformas, y parece que estos dos personajes en estas historias parece que se meten en un cuarto y salen con una reforma y le dicen aquí está la reforma propuesta, y Carranza dice qué maravilla, ¿no? Y entonces eso es lo que él lleva al constituyente. Esto es mentira. Carranza tenía muy en mente lo que él había querido hacer en el estado de Coahuila. Entonces este documento es muy importante y es una reforma de tipo de corte completamente liberal. Esta reforma es de 1912 y básicamente lo que buscaba era rebalancear los poderes del Estado para que el presidente, en el caso de la República, el gobernador, en el caso del Estado, tuviera suficiente poder para poder gobernar y entonces no tuviera que recurrir a los mecanismos del sistema porfirista, es decir, a los mecanismos que llamamos metaconstitucionales para poder gobernar. Entonces se trata de fortalecer el poder ejecutivo para que pueda gobernar, y esto es una propuesta típica del liberalismo mexicano del siglo XIX y la va a repetir ahí y en 16 en el Congreso Constituyente. El otro ejemplo es el Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe es un documento muy importante porque es un documento de derecho constitucional, es decir, Carranza en realidad no se está levantando en armas, y él lo dijo muchas veces, el levantado no soy yo, el levantado es Huerta, él es el revolucionario, yo soy legítimo representante del gobierno del estado de Coahuila, y el Plan de Guadalupe está pensado en esos términos. Entonces también esto es una actitud muy liberal, de decir la Constitución es el pacto social y la Constitución es la que me da el poder para hacer las cosas, no es un plan revolucionario como sí lo había sido por ejemplo el Plan de San Luis, ¿no? Entonces esto, ahí se empieza a reflejar mucho este Carranza de educación liberal, convencido de la legalidad, con esta visión juarista del Estado, ¿no? Ahí lo empieza a plasmar muy bien. La revolución constitucionalista, que va de 1913 a 1917, pasa por diferentes etapas. Ahí estoy bastante seguro de que quienes les han venido a platicar de Villa, de Zapata, pues han tratado esta etapa con bastante profundidad. Al principio hay una coalición muy clara en contra del gobierno de Huerta, y esta es la etapa en la que más o menos funciona la coalición villista, carrancista, y un poco con este otro foco, ¿no?, rebelde en Morelos, los zapatistas. En esta etapa Carranza tiene que huir de Coahuila, es decir, el ejército federal lo acaba echando de Coahuila y entonces sale exiliado de su estado, se refugia en Sonora, y es con el ejército de Sonora que él construye el poder, ¿no? Estos pequeños grupos de leales coahuilenses que lo siguieron y que cruzaron toda la sierra para llegar a Sonora, se unen al ejército sonorense, pero es en realidad el ejército sonorense el que tiene el poder, ¿no? Sonora como un estado bastante aislado del resto de la República, como les decía, y que tiene pues toda la frontera, ¿no?, para poder hacer estas transacciones y traer armas, etcétera. Entonces con ese ejército que él se alía con Villa, con una revolución mucho más popular como la de Chihuahua, y que logran ir descendiendo hacia la Ciudad de México con la otra presión que son los zapatistas en el sur, hasta que en el verano de 1914 cae el gobierno de Huerta, y allí inicia lo que llamamos la guerra civil, el enfrentamiento entre estas facciones, el rompimiento de Carranza con Villa, por lo tanto con Zapata también, la convención de Aguascalientes, ¿no?, en octubre de 1914, que se separa de Carranza y empieza esta lucha por el poder. Ahí se ve también esta parte del carácter de Carranza, ¿no?, de decir yo estoy en lo mío, me mantengo, sale de la Ciudad de México y va a Veracruz, pero se mantiene con la misma ruta, ¿no? Y básicamente no va a hacer ninguna concesión. Hay un intento de negociación con los zapatistas, para eso manda a Luis Cabrera a Morelos, a Luis Cabrera con Antonio Villarreal. Zapata por mérito los fusila, se acaban escapando, pero es el único acercamiento real que hay, y después de eso pues es nada más el enfrentamiento militar, que gracias al genio militar de Obregón
con Obregón logra vencer a Villa, logra vencer a los ejércitos de la Convención, logra volver a aislar a los zapatistas en Morelos, y esto es lo que le da pie a poder llamar al Congreso Constituyente en 1916 y, pues como digo, llegar al ápice de su poder una vez que el constituyente logra producir la Constitución y restaurar el orden constitucional. Ese es el punto más alto de la carrera de Carranza. Sin duda, Carranza es la figura triunfante de la revolución ahí. Sin duda vemos a un político muy sagaz, muy inteligente, que hace cálculos que le resultan acertados en esos momentos, uno de los cuales, por ejemplo, es llamar al constituyente, es decir, él teniendo todo el poder, concentrando todo el poder, decide llamar al constituyente y restaurar el orden constitucional, lo que le va a acabar quitando el poder, pero en ese momento es la manera de mantener a la coalición carrancista, lo logra hacer, y el 1 de mayo de 1917 toma el poder, llega a la presidencia como una, digamos, la figura nacional indiscutida, ¿no? Es decir, él llega a la presidencia realmente con muchísimo poder. ¿Cuál es su problema? Su problema es que la propuesta misma que él hace en la Constitución de 1917, pues hace a un Congreso bastante independiente, una Suprema Corte Autónoma, se forman los partidos políticos, cosa que para Carranza los partidos políticos eran nefastos. Para él los partidos políticos eran exactamente lo que la palabra dice, parten a la sociedad, la dividen, y por lo tanto los partidos no deben existir. Esto también es una posición muy típica del liberalismo del siglo XIX. Pero bueno, él llega a la presidencia y se enfrenta a una corte que está muy renuente a aceptar la reforma agraria, por ejemplo, ¿no? A una corte que le da constantemente la razón a los empresarios y no a los trabajadores, a pesar de las reformas sociales que están incluidas en la Constitución del 17. Pero ese es el Carranza que llega a la presidencia. Ahora, pasemos rápido a esta última etapa, a estos últimos años de Carranza. La presidencia de Carranza es quizá el periodo de la revolución menos estudiado. ¿Por qué? Pues por una razón bastante paradójica, hay demasiada información. Los historiadores nos quejamos toda la vida, no hay información, ¿cómo le voy a hacer? No hay archivos, no hay... Bueno, para los años de la presidencia de Carranza existe muchísima información, y tratar de hacer una historia digamos general de la presidencia de Carranza es muy complicado por eso. Y entonces solo tenemos ciertos acercamientos a este tipo de historia, y generalmente han sido de historiadores extranjeros, ¿no? Que tienen esta visión mucho más de paraguas de la historia de México y menos como la tenemos nosotros, ¿no? Más cercana, más regional, con muchos más intereses de por medio. Este es un periodo que en parte de la historiografía se dice, por ejemplo, que Carranza fue un presidente extremadamente autoritario, ¿no? Que Carranza, por ejemplo, porque él no quería aplicar las reformas sociales, no se hizo la reforma agraria, que él estaba en contra de los trabajadores, ¿no? Esto, digo, son cosas que están en la historiografía. Hay otra parte de la historiografía que dice todo lo contrario, que fue un gran presidente, nacionalista, reformista, ¿no? Que continuó con estas políticas que les decía, ¿no? De darle más recursos al Estado con una reforma fiscal que, por ejemplo, hoy quisiéramos, ¿no? De aplicar esos recursos para programas que deben partir del Estado, como la educación, la salud, etcétera. Ahí, pues, yo creo que habría que ir caso por caso. Déjenme tratar dos que son muy indicativos del tipo de presidencia que enfrentó Carranza. La reforma agraria. Durante la revolución, en 1915, él promulga la ley del 6 de enero. Esa ley básicamente se hace para que haya reforma agraria. Y esa es la ley que aplica como ley reglamentaria del artículo 27 constitucional. Como saben, todos los artículos constitucionales, para poderse aplicar, necesitan una ley reglamentaria, y el Congreso
no escribió leyes reglamentarias. Es decir, Carranza llega al poder, hay una constitución, pero el Congreso no escribe leyes reglamentarias. Entonces los artículos constitucionales no se pueden aplicar sin esas leyes, y en el caso de la reforma agraria la que funciona es la ley del 6 de enero, y la ley del 6 de enero implica dos cosas muy importantes. La primera es la construcción de una burocracia capaz de hacer la reforma agraria. Si para hacer una reforma agraria pues hay de dos maneras. Una, pues los campesinos van, toman las tierras y se hizo la reforma agraria, es decir, la manera zapatista, por decirlo de alguna manera. La otra es la manera de las instituciones. Es decir, hay una ley que dice cómo se va a hacer la reforma agraria, y para eso se necesita una burocracia, y para eso se necesitan recursos, que Carranza no tenía. La construcción de esa burocracia fue excesivamente lenta en esos años, y por lo tanto la reforma agraria no caminó rápido. Caminó mucho más rápido en el Valle de México, que es donde el gobierno está establecido y en donde los brazos, digamos, estos bracitos del gobierno en ese momento podían llegar. Pero fuera del Valle de México era muy difícil pensar en la reforma agraria. La otra razón es que la Suprema Corte constantemente le daba la razón a los hacendados. Carranza estaba convencido que ningún acto del presidente de la República debía de estar exento de la revisión judicial, es decir, que uno se podía amparar como con cualquier acto del gobierno. Los empresarios, los hacendados empiezan a amparar en contra de la reforma agraria, no por la repartición en sí, porque la ley del 6 de enero establece que las tierras son expropiables y que se van a repartir cuando los pueblos las necesiten. Los hacendados se amparan básicamente por dos razones. Una, porque argumentan que no se está cumpliendo el debido proceso. ¿Se acuerdan del caso de la ciudadana francesa ahora que quedó libre? Bueno, pues el debido proceso exactamente es lo que los hacendados están argumentando en 1917, 18 y 19. Me expropiaron sin el debido proceso. Entonces yo estoy de acuerdo que me expropien, pero con el debido proceso, y mientras no haya eso me amparo. Y la Corte les daba la razón. Y entonces Carranza constantemente le está diciendo al Ministerio Público que no pueden hacer las cosas como las están haciendo porque no se está llevando a cabo la reforma agraria. La otra razón es que te puedo expropiar, pero te tengo que indemnizar. Y los hacendados decían, bueno, está bien, exprópiame, pero vamos a pelear en las Cortes lo que vale mi tierra. Y esas peleas pues, se extendían 5, 6, 7, 8 años, lo que detenía la reforma agraria. Entonces, Carranza es un presidente que quiere aplicar la Constitución y no puede. Entonces la historiografía dice, es que no hizo la reforma agraria. Entonces estaba en contra de la reforma agraria. No, fue un presidente también muy débil, muy débil. El otro ejemplo, entre 1920 y el año 2013, la Constitución ha tenido 3.500 modificaciones. Entre 1917 y 1920, la Constitución no se modificó en una sola coma. Esto no fue porque Carranza quería su Constitución y no la quería modificar. No, estaba bastante en contra de algunas de las disposiciones que había hecho el constituyente. Pero no pudo modificar la Constitución. Quiso y no pudo. No pudo, uno, porque se formaron partidos políticos que no lo apoyaban. Dos, porque no controlaba las cámaras y entonces no podía hacer la reforma. Tres, porque no controlaba las reformas, las legislaturas estatales que se necesitan para hacer la reforma. Entonces, era un presidente bastante débil y conforme fue avanzando su presidencia, se fue convirtiendo en un presidente cada vez más débil. Para 1919, junio de 1919, las expectativas del cambio de la sucesión presidencial ya están a flor de tierra. Obregón publica un manifiesto diciendo, yo quiero ser presidente, el presidente Carranza es un tirano, no me va a dejar, y entonces empieza todo el conflicto entre Obregón y Carranza, que termina en el levantamiento de Agua Prieta, con el plan de Agua Prieta, y con la salida de Carranza de la Ciudad de México, ante la deserción de prácticamente todo el ejército nacional, ya no se llamaba federal en ese momento. Este ejército que este año está cumpliendo 100 años, el Ejército Nacional, es el que básicamente deserta, abandonan a Carranza. Carranza tiene que dejar la Ciudad de México, sale, como ustedes saben,
en el ferrocarril de la Ciudad de México hacia Veracruz. En la Sierra de Puebla él tiene que abandonar el ferrocarril, inicia una cabalgata hacia el norte, ya no va hacia Veracruz porque el general encargado de las operaciones militares en el cruce, en esta región que cruza de Puebla a Veracruz, también deserta. Entonces él tiene que empezar a ir hacia el norte y llega a este pequeño pueblo Tlaxcalantongo, que está en medio de una cañada. Es básicamente una ratonera eso, ¿no? El pueblo está en medio de 3 cañadas, entonces no hay hacia dónde huir, y la noche del 20 de mayo, a la madrugada del 21 de mayo, como saben, es emboscado y asesinado. Ahí termina la vida de este político, que sí nos dejó mucho, que sí fue constructor de las instituciones que hoy tenemos, que sí tuvo una incidencia muy importante en la construcción del México moderno, pero que al mismo tiempo no podemos entender muy bien si no lo entendemos como un hombre de su época, y su época me refiero al siglo XIX. Enrique Krause, que escribió estas biografías del poder y que, bueno, es envidiable Enrique porque tiene una pluma privilegiada y unas frases envidiables, tituló la biografía de Carranza como Puente entre siglos. Y es un título magistral porque verdaderamente Carranza es eso, es un puente entre el siglo XIX y el siglo XX, es un político del siglo XX. El libro que yo escribí, que se llama Carranza, tiene por subtítulo esto del último reformista porfiriano, haciendo referencia a que él es producto del sistema del porfiriato. Él es un político porfiriano. Él no es un político de la revolución como fueron los generales y los políticos más jóvenes que él, como el mismo Madero, después como los sonorenses, Calles, Cárdenas, Obregón, de la Huerta. Ellos aprendieron política de Carranza, pero son políticos más ya de la revolución y que van a formar el sistema revolucionario después, ¿no? Los sonorenses y ese grupo. Los carrancistas, la mayor parte de los carrancistas en 1920, si no los matan, tienen que salir al exilio y van a estar en el exilio muchos años, hasta los años 50. Bueno, desde 1900, más o menos 36, 37, empieza a regresar el carrancismo con las políticas de reconciliación del presidente Cárdenas, y ya después en los años 50 van a volverse a agrupar los carrancistas en lo que se llamó el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Ahí van a tener un impacto muy marginal ya, y se va a morir, digamos, ahí el carrancismo. ¿Cómo conocemos al carrancismo hoy, a Venustiano Carranza? Pues básicamente por la historiografía sonorense que se construye en los años 20, satanizando mucho a Carranza y al carrancismo, una cosa natural, porque si se levantaron en armas en contra de Carranza, pues Carranza tenía que ser el malo, y ese es un poco lo que se construye. Este mito, por ejemplo, de que Carranza estuvo en contra de las reformas sociales que se incluyeron en la Constitución, se crea ahí. Esto no es cierto, fueron los operadores políticos de Carranza los que escribieron los artículos que hoy llamamos sociales de la Constitución del 17, ellos los negociaron también, Carranza los aceptó, como les digo, trató de aplicarlos. Carranza, por ejemplo, apoyó mucho el sindicalismo de las mujeres, por ejemplo, tuvo alianzas muy cercanas con los mineros en Coahuila, tanto para la Revolución de 1913 como después para fundar la primera agrupación sindical a nivel nacional, la CROM. Este tipo de cosas pues no se dicen en la historiografía por estos mitos que se construyen en los años 20, y es solamente hasta los años 70 que se empieza a recuperar la figura de Carranza, empieza a haber un interés otra vez por el carrancismo y por Carranza en particular.
Se escriben un par de libros, uno sobre la Revolución Constitucionalista de Charles Cumberland, que recupera mucho del carrancismo. Después, en los años 80, se escribe ya la primera biografía laudatoria de Carranza, de Douglas Richmond, y ya en los años 90 se empieza a acrecentar el interés por Carranza, por la transición a la democracia en México, ¿no? Por este interés que tenemos ahora de cómo funciona el Congreso, cómo funcionan las instituciones, realmente la Constitución del 17, cómo está hecha y qué implica. Entonces este tipo de cosas empiezan a generar otra vez interés en Carranza y el carrancismo en nuestras instituciones, y entonces se empieza a producir una historiografía diferente, de la cual, bueno, de esa generación soy yo parte, ¿no? Ya son 7:15, entonces me gustaría parar aquí, abrir el foro para que ustedes puedan participar, para que podamos conversar, para que podamos responder algunas dudas y cerrar de una manera más redonda la sesión.